Muy buenas tardes a todos los televidentes, usuarios y usuarias de TV Andes y de este su programa Tierra Patria. Hoy tenemos la oportunidad de tener un programa especial con el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, que nos visita el Estado Trujillo, algunas actividades que tuvo acá con la zona educativa y con la alcaldía de Pampanito. Y bueno, bien contentos por su presencia y por toda la actividad que desarrolla en el Estado y que desarrolla en el país. Bienvenido, ministro, al Estado Trujillo. No, gracias a ti por la invitación. Estamos muy felices de estar en este hermoso estado, de compartir con su gente, con su pueblo y bueno, de acompañarte en tu programa. Bueno, un poco pudiéramos comenzar el programa conversando sobre las actividades que le tienen el día de hoy acá, cómo ha sido la receptividad de la gente del municipio de Pampanito, el desarrollo de todas sus acciones y bueno, de los propios programas del ministerio. Bueno, hemos tenido como dos grupos de actividades, ¿no? Estamos ahorita recorriendo el país un poco, aprovechando el mes de agosto, que es un mes de vacaciones escolares, para revisar cómo va todo el tema de infraestructura, de mantenimiento escolar, bueno, porque es un mes donde es más fácil avanzar, tienes la escuela vacía, no interrumpe las actividades académicas, estamos concentrando esfuerzos en hacerlo en el mayor nivel de mantenimiento. Este año se empezó un plan de infraestructura a distintas escalas, lo que es el mantenimiento preventivo que hay que hacer todos los años, arreglar la grifería, los temas eléctricos, la pintura. Ahí llevamos 2.700 escuelas en tiempo de clase. Bueno, queremos llevar eso a 6.000 ahorita en agosto para incrementar el número. Bueno, a final de año llegar a la totalidad de las escuelas. Luego un mantenimiento correctivo, reparación de techos, paredes que tuvieron algún tipo de problema y hay que tumbarlas y volverlas a hacer. Eso estamos haciendo cerca de 400 obras en todo el territorio nacional de intervención. Y luego bueno, está el tema de las nuevas construcciones de edificios en escuelas que ya existen o escuelas nuevas. Estamos haciendo cerca de 100 construcciones nuevas en todo el terreno nacional. Aquí pues estábamos revisando una reparación completa, haciéndole supervisión, va muy bien todo el tema de la infraestructura, pero queremos afincar la supervisión en agosto para garantizar que el nuevo año académico empiece en las mejores condiciones posibles. Además porque estamos haciendo un esfuerzo gigante por mejorar la calidad de la educación. Se ha avanzado muchísimo. El simple hecho de eliminar el cobro de matrícula, la creación del programa de alimentación escolar, la creación del programa de las computadoras Canaima, la creación de la distribución gratuita de libros, son cosas que han contribuido a aumentar la matrícula, a mejorar la calidad de educación, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer, ¿no? Mejorar la infraestructura, la dotación, los recursos para el aprendizaje, mejorar todo el tema de la calidad del maestro. Estamos ahorita en un plan intensivo de formación y actualización de maestros, formando 200.000 maestros de aula, 20.000 maestros en funciones directivas y 2.000 maestros en funciones de supervisión para que hagan mejor su tarea, mejorar mucho la supervisión, el control, el seguimiento. Nosotros no vamos a descansar hasta que tengamos la mejor calidad posible, y calidad significa que le sirva al país, calidad significa que nos ayude a construir ese país potencia, ese país soberano, ¿no? Entonces bueno, en eso estamos, en el Estado, supervisando cómo va todo el tema de la infraestructura, y luego aprovechamos también pues para hacer una reunión con la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, un poco para hacer un balance de este tercer congreso, qué tareas nos deja a la juventud, cuáles son las conclusiones, que nosotros en línea general valoramos este congreso como un congreso admirable, muy positivo. Congreso, bueno, tú ves cómo está ahorita la oposición dividida, discutiendo qué secretario pone, los problemas entre los partidos, y nosotros cerrando un congreso donde salimos más unidos, más fortalecidos, asumimos a Chávez como el fundador del partido, como la doctrina del partido, que amerita, bueno, ahora una sistematización, un estudio para ponerlo en práctica. Asumimos a Nicolás Maduro como presidente del partido, que fue además asumido por aclamación. Y bueno, tiene que ver con dos cosas: la solicitud que nos hizo Chávez de acompañar a Nicolás, pero también que él se lo ha ganado en el terreno, en batalla, en combate, en 2 años que no han sido fáciles. Hay que pensar nada más la tarea que significa ser presidente, pero además ser presidente después de Chávez, ¿no? La conducción histórica de la persona. Ahí quisiera un poco fragmentar las dos partes, ¿no? Claro. El tema gubernamental y el tema del partido. En el tema gubernamental, sin duda alguna, los índices de desarrollo humano, con los que mide Naciones Unidas y los organismos subsidiarios, el grado de desarrollo de las naciones, Venezuela ha venido compilando avances muy importantes, sobre todo porque
la ayuda a los estudiantes por distintas vías, como el programa de alimentación escolar, las canaimas, la entrega de textos escolares, son de cierta manera una extensión del salario a los trabajadores, y eso le ayuda pues a tener una mejor atención a sus hijos. Pero digamos, ¿cuáles son los nudos críticos en el término de la aplicación del proyecto gubernamental, del proyecto revolucionario, que hay que atacar para lograr una máxima eficiencia del gobierno? Sí. La política social en general ha sido acertada y positiva. Nosotros somos de los pocos países del mundo que está cumpliendo las metas de milenio en su totalidad, en la diversidad. Los que son los servicios, los derechos de los ciudadanos, y tiene que ver con el contraste de modelos, ¿no? En los 90 se impuso una visión privativa de los derechos, de acceder a los derechos a través del pago. Tiene que ver con esa visión del Estado neoliberal, del Estado mínimo necesario. Y bueno, hubo un cambio de enfoque con la llegada de la revolución, la aprobación de la Constitución, el cambiar del Estado mínimo al Estado social de derecho y de justicia, que obliga al Estado a prestar el servicio para que el ciudadano pueda ejercer los derechos. Bueno, eso se ha visto reflejado en el tema de vivienda, ya más de 600.000 viviendas entregadas, el incremento de las pensiones, el incremento de la matrícula educativa en todos sus niveles. En Venezuela ahorita hay 10 millones de estudiantes, desde Simoncito hasta estudios postdoctorales. Es decir, 1 de cada 3 venezolanos está estudiando en Venezuela. Eso es una cifra que pocos países pueden presentar. Ahí tenemos que trabajar en dos direcciones. Primero, en llevar las cifras a cero, las de pobreza, ¿no? Nosotros teníamos un país en pobreza generalizada con más de la mitad de la población y en pobreza extrema, miseria, en superior al 20%. Hoy en día la miseria ronda el 5% de la población, la has disminuido mucho, pero mientras más pequeña es, más se te complejiza, más se te dispersa, más se te esconde. Entonces eso obliga a que el gobierno construya métodos científicos mucho más eficientes y más eficaces. Ahorita estamos terminando un censo de comunidades que nos dice dónde el 71% de esa miseria, que es el 5% de la población, está concentrado en 1.500 parroquias. Bueno, construimos el método de las bases de misiones, que es mudarnos a vivir ahí, atender, entrar con barrio nuevo, barrio tricolor, si el terreno es estable, si no lo es, mudar a esa comunidad, hacia un lugar donde estemos con la misión Vivienda Venezuela final. Entonces, bueno, tú me dices, ¿cuál es el nudo crítico? Bueno, estamos llegando a un nivel donde es trabajo de detalle. Tal vez no es niños en la calle, no, ahorita es uno, bueno, ¿cómo lo buscas? ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo lo convences? Hay pobreza, bueno, está asociada a adicción. Entonces, en este momento, la revolución... Por ejemplo, el tema de la pequeña deserción escolar y el sicariato, el tema de la delincuencia, las jornadas por la paz y la vida... ¿Cómo mezclar todo? Creo que la línea gruesa que tú me preguntas al nuevo crítico es que necesitas un método mucho más fino, mucho más detalle. Porque si tenías la deserción escolar, qué sé yo, en 10, 15 puntos y ahora la tienes en 2 o 3 puntos, ese 2 o 3 va a ser más complejo. Entonces eso, tal vez la curva de disminución se te empieza a estancar porque necesitas mejorar las capacidades de dirección. Entonces en eso estamos trabajando. Como en cada uno de los temas, mortalidad infantil, deserción escolar, pobreza extrema, afinamos los métodos para que podamos ir al detalle, ¿no? Hay dos temas en educación que me parece que son bien importantes, que el país, a mi manera de ver, debería abocarse. Uno, el tema del deporte escolar y de la cultura escolar y la escuela como un punto de encuentro comunitario. Pareciera que algunos elementos burocráticos a veces no dejan llegar de manera efectiva o de dejar hacer la práctica de deporte sistemática en las escuelas, la práctica de la cultura, del teatro, cómo romper esos esquemas que a veces aletargan ese proceso de enseñanza-aprendizaje que viven los Antes de responderte esa pregunta, un poco para terminar la anterior, yo creo que el primer tema es afinar los métodos y el segundo tema es la sustentabilidad económica. Nosotros con una política de soberanía petrolera hemos podido incluir mucho dinero. Bueno, ese dinero hay que usarlo de forma más eficiente, pero además tienes que empezar a generar otras fuentes de financiamiento para seguir incrementando la política social. Nosotros hemos incrementado el ingreso petrolero y hemos invertido el 64% de ese ingreso en política social, pero la política social necesita un aporte cada vez mayor, cada vez creciendo. O sea, si tenías 200.000 pensionados y ahora tienes 2,5 millones y los actualizas a salario mínimo, bueno, multiplica 2,5 millones de personas por salario mínimo. Claro. Entonces, ese es el otro tema crítico, cómo nosotros, y por eso es tan importante el tema de dar el salto a la economía productiva, cómo nosotros generamos otras fuentes de financiamiento que nos permitan hacer sustentable en el tiempo una política social como la que nos estamos planteando. Esos serían como los dos aspectos fundamentales donde yo pondría el foco para seguir mejorando, ¿no? Luego tú me preguntas el tema educativo,
Yo lo englobaría en el esfuerzo que estamos haciendo por la consulta de la calidad educativa, ¿no? Tú planteas dos aspectos, la escuela como espacio... Bueno, le agregaría un tercero, que es preparar a los jóvenes de temprana edad para el trabajo productivo y asociativo. Claro. Tú planteabas, bueno, tres temas, la escuela como espacio de la comunidad, el tema del deporte y la cultura, que nosotros decimos es la planificación a tiempo completo, porque ahí pudiéramos trabajar un tema, y el tema de la línea productiva de la educación. Bueno, para nosotros eso es calidad, o sea, calidad, porque ha habido un debate, ese tema ha sido difícil discutirlo, porque quienes dicen, bueno, calidad es que los chamos sepan sumar, restar, leer y escribir, otros dicen, no, calidad es que la educación tenga pertinencia. Ninguno de los dos extremos es real. Si los chamos no saben sumar, leer y escribir, no vas a tener una educación de calidad. Y si esa educación, los chamos saben sumar, leer y escribir, y se te van del país porque no aman este país, tampoco te sirve. Y si lo saben hacer y no lo pueden poner al servicio del potencial del país, tampoco te sirve. Entonces la calidad... interpretativos y transformadores. Y no es dicotómica ese debate. Entonces el concepto de la calidad es un concepto mucho más integral. ¿Qué es calidad? Que la educación le sirva al país. Tendremos una educación de calidad en la medida que sirva al país. Y si los chamos los coopta la cultura de la violencia, del consumo, porque no tienen una programación creativa, porque no tienen una programación de tiempo completo, es decir, pues no tienen actividades deportivas, actividades culturales, si la escuela no se relaciona con la comunidad, no es un punto de apoyo de la comunidad, no está abierta a la dinámica de la comunidad, si la educación no ayuda a construir una mentalidad y una práctica productiva, no es una educación de calidad. Es un poco, nosotros, bueno, quisimos consensuar estos temas, hemos entrado en un debate nacional desde el mes de marzo, ya van casi 7 millones de personas que han participado, y algo muy hermoso, que no nos habíamos permitido ver, la mayoría de los venezolanos coincidimos en los temas que tú estás planteando. Hace falta una escuela de tiempo completo con programación integral, hace falta una escuela abierta a la comunidad, hace falta una escuela que ayude a pensar un país productivo, que fortalezca los potenciales de cada uno de los espacios territoriales, hace falta una escuela divertida, alegre, que no aleje al muchacho. Tú no puedes poner a un adolescente 6 horas en un pupitre con madera, con las nalgas en la madera a ver una tiza y un pizarrón. Tienes que involucrar tecnologías, dinámicas pedagógicas que hagan el conocimiento divertido, que lo relacione con la realidad, con los problemas cotidianos. Nosotros aspiramos en septiembre a presentarle al país las conclusiones. Mira, ahí han participado casi 7 millones de personas, 31 investigaciones, 70 investigadores universitarios, más de 45.000 dinámicas de focus group, consultas, debates, conferencias. Y bueno, estamos sistematizando ahorita. Yo me comprometo que en septiembre, me comprometí con el país, presentar al país las conclusiones, pero el plan de trabajo, más allá de ver, bueno, tenemos estos problemas, ¿cómo convertimos eso en acción? Y estamos planteándonos un plan de trabajo 2014-2024 que ayude, la educación ayude a hacer ese plan de la patria, a hacer ese país potencia, ese país independiente, ese país soberano, ese país justo. Bueno, en ese esfuerzo que es un esfuerzo porque la educación sea un acto lúdico, emancipatorio, de verdad que todos los venezolanos debemos sentirnos comprometidos. Así es. Porque justamente para quienes no están de acuerdo con el proceso político que lleva el país, para quienes sí estamos de acuerdo, necesitamos una juventud interpretativa, con conocimiento, alegre, bueno, y que sea capaz de romper los esquemas del atraso, ¿no? Y la gran mayoría de los que han participado en la consulta, chavistas y no chavistas, coinciden en eso. O sea, la educación puede ser un punto de encuentro para que trabajemos por construir patria. Siempre va a haber un grupo muy pequeño de egoístas, individualistas, que quieren convertir la educación en un negocio, pero esa es la minoría del país. Y los fanáticos son fanáticos. Así es, pero la gran mayoría de este país quiere construir una educación con pertinencia, una educación pública, una educación gratuita, una educación de calidad para el país. Hablando de ese tema de la juventud y de cómo van avanzando las cosas, esta semana hemos tenido la oportunidad de entrevistar gente de la juventud en este programa sobre el tema de que agosto fue decretado el mes de la recreación, de la felicidad, de los campings, planes vacacionales, los retos juveniles. ¿Cómo está participando el Ministerio en todas estas actividades? Muy bien, es una política que está haciendo todo el gobierno nacional como un todo, ¿no? Nosotros estamos tratando de no fraccionar la política de atención a los sectores juveniles, que el Ministerio de Juventud sea un ministerio que nuclee la política educativa, la política universitaria, la política deportiva, la política cultural, y presentarle una oferta a la juventud, ponerla al servicio de la juventud del Estado. Venezuela está viviendo lo que los teóricos llaman un bono demográfico. La mayoría de la población venezolana es joven, tenemos un promedio de edad de 27, 28 años en la población venezolana, y eso es una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por poner al servicio de esa juventud todo el potencial del Estado,
que todos puedan estudiar, que todos se puedan recrear, que tengan acompañamiento, que tengan confianza, que tengan financiamiento. La semana que viene el presidente va a firmar la ley de la juventud productiva, que el Estado, que la banca tenga confianza en la juventud. ¿Cuántas tesis de grados productivos se quedan engavetadas? Porque bueno, porque no tienes historia bancaria, no tienes con qué sustentar un crédito, ¿no? Nosotros tenemos que confiar en la juventud venezolana. En la década de los 90, el Estado lo que veía de la juventud era sus espaldas correr, con la ley de vagos y maleantes, con la recluta obligatoria, con el cobro de matrícula, con el proyecto de privatización de la universidad venezolana. Ese era el trato que el Estado le daba a la juventud, porque desconfiaba de ella, porque le tenía miedo. En estos 15 años de revolución eso ha cambiado mucho. La inclusión educativa, la eliminación del cobro de matrícula, la eliminación de la población flotante, la eliminación de los bachilleres sin cupo, la eliminación de la recluta obligatoria, de la ley de vagos y maleantes, es muestra de un Estado que confía plenamente en su juventud. Bueno, lo que estamos planteando ahorita es cómo mejoramos eso, cómo ponemos al servicio de la juventud todo lo que tenga el Estado. Y la recreación es un derecho. Y además el socialismo tiene que ser gratificante, tiene que ser para construir felicidad, tiene que ser para construir sonrisa. Y nosotros pues estamos haciendo un esfuerzo, hemos lanzado este ya 6º plan recreativo, estamos atendiendo más de 2 millones de jóvenes con retos juveniles, con turismo estudiantil para los mejores promedios, con plan vacacional para las comunidades, con plan de campismo. Estamos escogiendo más de 40 parques nacionales, organizando a los chamos que conozcan nuestro país, que conozcan nuestra naturaleza, que se encuentre con la hermosura que es este territorio. En eso de conocer, porque ya sabemos que tiene que viajar a otro estado, la juventud de Trujillo y la juventud del país esperan mucho de los resultados obtenidos ya en el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, entre ellos las nuevas formas organizativas, además de la VC, la creación de los comités de luchas populares, las redes de luchas populares, y bueno, la elección de nuevas autoridades municipales, regionales y nacionales, y por supuesto con un proceso de transformación. Ya digamos quienes formamos parte de mi generación ya estamos casi que de salida de la política y de muchas actividades gubernamentales. ¿Qué papel organizativo piensa usted como responsable de la juventud a nivel nacional y como ministro, que son las acciones más inmediatas que se deben tomar en el PSU por parte de la juventud? Bueno, primero felicitar a la juventud. La juventud ha venido creciendo de una manera muy considerable. Es una juventud que el Partido Socialista tiene ya casi 3 millones de jóvenes inscritos en sus datas, en sus bases de datos. Ahora el reto es organizar a esa gente, es movilizarla, es formarla. La juventud tiene ya presencia en todo el territorio nacional, es una juventud que se ha venido consolidando, participó en el Congreso de forma activa, más de 100 delegados jóvenes participaron en este Congreso, que además con posiciones críticas, autocríticas muy bien sustentadas. Nosotros estamos muy orgullosos de cómo ha venido creciendo la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, del papel que jugó este Congreso. Primero, asumir los retos que planteó ese Congreso. El Congreso planteó toda una política de formación que es muy importante para la juventud. La juventud tiene que ser canteras de cuadros. Nosotros necesitamos buenos cuadros para hacer ese país potencia, ese país productivo. El partido se planteó toda una plataforma comunicacional que participe del debate de ideas que se está dando en el contraste de dos bloques históricos. Ahí tiene que jugar la juventud un papel fundamental. El partido se planteó la dirección del gobierno. Nosotros somos un partido que es gobierno, que tiene el 76% de las alcaldías, 20, 23 gobernaciones, gobierno nacional. Bueno, hay que dirigir ese proceso a cómo participan la VC, la juventud, en la guerra económica, en la economía productiva, en la disminución de la pobreza extrema. ¿Cuál va a ser el papel nuestro? Y finalmente el presidente convocó al Congreso, al capítulo juvenil del Congreso, ¿no? Nosotros para el 12 de septiembre estamos cumpliendo 6 años y en el marco de ese aniversario queremos hacer la plenaria nacional del Congreso de la Juventud y debatir nuestras tesis, nuestro plan a largo plazo, cómo el gobierno puede mejorar la misión Jóvenes de la Patria, la política educativa, cuál es la política recreativa, cuál es la política deportiva, cómo fortalecer los procesos de la juventud, de la captación, de la organización, de la formación y de la movilización, cómo seguir creciendo y seguir convenciendo a un país que cada vez es más joven. Quisiera dejar 2 temas ya para finalizar. Uno tiene que ver con la división de la oposición. Hoy en día hay una oposición bastante fragmentada, que muchos luchan por dirigir la mesa de la unidad con la renuncia de Ramón Guillermo Aveledo, y otros pues piensan en otros caminos, ¿no? De seguir alterando el orden público, y además de eso el tema de la división
de la oposición y el papel del PSUV frente a las elecciones del 2015, de las elecciones parlamentarias, también el tema de la gasolina. ¿Qué opinión tiene usted sobre el tema del aumento de la gasolina? Lanzaste dos temas como para hacer 2 programas más, ¿no? Bueno, que no queden ganas para yo creo que la la división de la oposición es muestra de las miserias que hay en la oposición. La oposición no quiere hacer un país, quiere llegar a un cargo. Y todo lo que hemos visto en los últimos años, el llevar el país al borde de una guerra civil, el criticar cualquier cosa, incluso el tema de la gasolina, como salen, muestra de que ellos están haciendo política solamente por una ambición personal. Y bueno, nada que no sea en función de la patria va a tener sustentabilidad política en este país. Venezuela cambió para siempre la forma de hacer política. Ahí nosotros tenemos un gran reto, porque es mentira que todas las personas que hasta ahora han votado en contra de nosotros no aman esta patria. Nosotros han sido engañadas, hemos tenido errores a veces en una gestión local, en la prepotencia que nos da el poder. O sea, somos poder y no explicamos las cosas, no pateamos la calle. Nosotros tenemos la obligación de revisar por qué gente que no debería estar votando en contra de nosotros vota en contra de nosotros, y corregir. Ese proceso de las 3 R's es un proceso permanente: revisar, hacer mejor las cosas, explicar mejor las cosas, ser factor de unidad y construir una mayoría del 60-70%. La mayoría de este país es patriota. Bueno, hay que convocarlo. Esa frase de los que quieran patria vengan conmigo, eso es una frase permanente para un chavista, ¿no? Sobre ese tema. Y además contrastaron, bueno, cómo está la oposición y cómo está el chavismo unido, ¿no? Y sobre el tema de la gasolina, bueno, yo creo que es un debate sincero que está planteando el presidente. Mucha gente dice, no, eso es un tema políticamente. Yo creo que el presidente ha demostrado mucha valentía en asumir temas como el de la seguridad, como el de la gasolina, que es un tema que discutimos todos los políticos y nadie se atrevía a plantearlo, ¿no? Hay que plantearlo. O sea, tú hablas con cualquier venezolano medianamente racional, no el fanático como tú le dices, y te dice que es inaceptable que un litro de gasolina valga lo que vale, donde cuando damos la propina damos más de lo que pagamos por la gasolina. Y ustedes, que son estados que están muy cercanos a la frontera, saben el daño social, el daño de soberanía que nos está generando eso. O sea, no solamente es un problema económico. Entonces, bueno, nosotros convocamos un debate de altura y que tomemos la decisión como país, no las cúpulas de los partidos, la sociedad. Y yo estoy seguro que la mayoría de la sociedad entiende que nosotros no podemos pagar para que la gente eche gasolina, que por lo menos debemos cobrar el costo. Y un socialismo productivo debe también tener los costos operativos bien reales. Así es. Entonces, bueno, es un debate que estamos convocando y bueno, vamos a dar el debate. Mensaje final para los trujillanos. Bueno, los trujillanos, primero, gracias por abrirnos sus puertas. La verdad, cada vez que venimos para acá nos vamos enamorados. Hasta unos aguacates me llevo ahí que me mandó una amiga, una abuelita por ahí, muy enamorados de este estado, muy compenetrados con las miradas del pueblo trujillano. Bueno, nuestro compromiso a seguir haciendo patria, a seguir haciendo un país digno. Bueno, haciendo patria, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos, bueno, que en otro próximo programa de Tierra Patria nos acompañe. Y bueno, ministro, invitado nuevamente cuando venga. Seguro que sí. Para que comparta con nosotros. Muchas gracias.